El tema de hoy me impactó mucho mientras preparaba y he querido que ustedes le saquen el mayor provecho porque mueve a la reflexión. Vamos a ponernos en pie para orar, por favor. Querido Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos porque tenemos a Jesús en el lugar santísimo. Él intercede por su pueblo y nosotros, parte de este pueblo, invocamos tu presencia en este lugar sagrado. Oh Señor, que la palabra de Dios no retorne a él vacía, sino que produzca cambios significativos en nuestras vidas para así apresurar tu segunda venida. Oh Señor, ven a enseñarnos tu palabra y a deleitarnos en ella, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse. Las palabras más aciagas jamás dichas por Jesús tenían que ver con la terrible posibilidad de cometer el pecado imperdonable. San Mateo capítulo 12, versículo 31 dice: por tanto yo os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Mateo 12, 31. Nadie puede malinterpretar este texto. Hay un pecado de muerte. Un hombre o una mujer puede pasar la línea que separa la ira de Dios de su misericordia y no poder volver. Estas escalofriantes palabras de Jesús están en contraste con las declaraciones generalmente de yo soy el buen pastor, amaos los unos a los otros, etc. Por esta razón y no por otra, este texto debe ser examinado minuciosamente. ¿Qué pecado es tan terrible que produce a Dios escozor, que produce a Dios horror, que produce a Dios repugnancia? ¿Cómo es que un Dios que todo lo puede perdonar, hay un pecado que Él no puede perdonar? Y a lo mejor ustedes van a decir, yo me sé esto. Al final se dan cuenta que no. ¿Por qué Dios trata con tanta severidad a los culpables de cometer el pecado contra el Espíritu Santo? Para nosotros, o para algunas mentes, piensan que el pecado contra el Espíritu Santo se comete cuando una persona comete, valga el pleonasmo, un genocidio, una barbarie, o cuando una persona puede cometer actos delincuenciales o delictivos que dicen esa persona merece la muerte para siempre. ¿Por qué Dios odia este terrible pecado más que todos? Mis hermanos, sospecho que posiblemente algunos de nosotros ya entramos
en este territorio. Por eso es la delicadeza del estudio de esta tarde. Lo estoy grabando para meterlo en la página de internet para que ustedes puedan escucharlo de nuevo. Que por cierto, en la página contestando.net he introducido una gran cantidad de videos de sermones que he dado recientemente para que ustedes se preparen como también yo me estoy preparando para el encuentro con mi Dios. ¿Cómo una persona puede saber si está cometiendo el pecado imperdonable? ¿Cómo un anciano de iglesia, incluso un pastor, podría estar cometiendo este pecado y posiblemente no lo sospeche? ¿Cómo podemos saber si estamos cometiendo ese pecado? ¿Por qué tenemos 20, 30, 40 años en la iglesia y no hay cambios significativos? Algo está pasando. Cuidado si estamos cometiendo ese pecado y no nos damos cuenta. Y venimos aquí cada miércoles, cada primer miércoles y nos gozamos, pero cuando salimos de aquí, ay, volvemos a lo mismo. Algo está pasando. Antes de responder a todas estas preguntas, quiero indicar primero que Dios quiere que todo el mundo se salve. Amén. ¿Sabe que la iglesia adventista en el 2011 éramos 17 millones? Pero según las últimas estadísticas, la iglesia adventista está creciendo anualmente, se está convirtiendo más de 1 millón de almas. Gloria a Jehová. Yo dije, alabado sea el Señor. Posiblemente algunos sean bautizados mojados, pero hay muchos que son sinceros que se están quedando. Dentro de poco tiempo seremos un pueblo de mucha gente. Y mi pregunta es, ¿están ellos entrando para que nosotros salgamos porque no hicimos el trabajo, ni dejamos que el Espíritu Santo tenga el trabajo en nosotros? Primero Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Esa increíble promesa se aplica a cada hombre, a cada mujer, a cada niño actual. Si la confesión es sincera, Dios asegura perdón y restauración. Tan cierto que el profeta Isaías en el capítulo 1 versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué seguridad tenemos de que Dios cumple esto? Sin embargo, no lo cumple en el pecado imperdonable. Hermanos, el simple hecho de nosotros estar aquí hoy es porque todavía el perdón de Dios nos está alcanzando. Amén. No hay culpa demasiado grande que Dios no pueda perdonar y limpiar. Cada mañana Él renueva su misericordia a nuestro favor y nos dice, tórnate a mí porque yo te redimí. Amén. Pero mis hermanos, esa imagen de Dios de perdonador, que Dios es amplio en perdonar, como dice la palabra de Dios, no coincide, no
está de acuerdo con el principio de Mateo 12:31 de que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha frenado a Dios? Hay algo que está frenando a Dios. Dios lo perdona todo, pero hay algo que lo está frenando perdonar. Lo único que frena a Dios perdonarme a mí y perdonar de ti es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando yo preparaba este sermón, yo temblaba, porque mientras lo preparaba, Dios me iba hablando a mi lado y me iba desnudando punto por punto. A Ramón Romero, llegó un momento que yo temblé. Yo tengo, y la iglesia tiene que saber qué es el pecado imperdonable. Y segundo, si estamos cometiendo ese pecado, ¿qué es pecado? Todo aquel que peca transgrede la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. 1 Juan 3:4. Y el apóstol Pablo en Romanos 7:7 dice: yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Es decir, el pecado es identificado por la ley. Y el plan del diablo es que nosotros digamos que no hay ley, porque es una cadena. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no necesito Salvador. Y si no necesito Salvador, entonces yo soy Dios. ¿Me van siguiendo? Por eso, el pecado imperdonable tiene que ver con algo más que transgredir la ley de Dios. Es un insulto directo a una persona. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas lo que yo os he dicho. Es decir, la función del Espíritu Santo primero es que enseñarnos. Él nos enseña que somos pecadores. La segunda función es Juan 16:13, que dice: os guiará a toda verdad. Amén. No solamente nos hace sentir pecadores, sino que nos lleva a la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cada estudiante de la palabra de Dios ha sentido la influencia del Espíritu Santo. La tercera misión del Espíritu Santo es Juan 16, 7 y 8, que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es convencernos de que somos pecadores. Porque si nos convencemos que somos pecadores, automáticamente vamos a reclamar un Salvador. Y si reclamamos a un Salvador, entonces Él nos limpia de todo pecado. Hermanos, la Biblia registra indeleblemente personas que cometieron el pecado imperdonable.
Génesis capítulo 6 y versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué nos está diciendo Jehová a través del libro de Génesis? Que Dios tiene un límite, que nosotros no podemos jugar con la misericordia de Dios, porque llegará un momento en que ella se nos va a apartar, no porque Dios quiere, sino porque el hombre no quiere la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas había en el día que cayó el diluvio? La Biblia dice que toda la tierra estaba llena de violencia en Génesis 6. Me está diciendo que como antes del diluvio no había desierto, todo estaba con vegetales, con la flora y fauna bien grande. No había un lugar desierto, o estaban poblados de animales o de personas. Y toda la tierra, dice la Biblia, estaba llena de violencia. No menos de 6.000 millones de personas había cuando cayó la primera gota del diluvio universal. Y lo que me sorprende de esto, hermanos, personas que ayudaron a construir el arca, algunos de ellos se perdieron. ¿Qué día guardaban los antediluvianos? Daban el diezmo, iban a la iglesia, pero mis hermanos, los hermanos de la iglesia antediluviana no pensaban que el fin venía. 120 años el Espíritu Santo luchando con los antediluvianos, especialmente los adventistas de esa época. Lo que me duele de todo esto, hermanos, es que de una iglesia adventista de más de 6.000 millones de habitantes, de 6.000 millones de adeptos, solamente 8 se salvaron. ¿Qué pasó con el resto de la mayoría de los adventistas antediluvianos? Hermanos, jugaron con la misericordia, desaprovecharon las oportunidades como esta y entraron en el camino de sin retorno. Hermanos, ¿creen ustedes que lo que pasó con el retiro de la gracia en los días antes del diluvio se va a repetir? Sí, mis hermanos. El que retiró el Espíritu Santo fue Jesús. Y el mismo Jesús que estaba vivo en esa época como Dios en el lugar santísimo, dice en Génesis, dice en Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Habrá una población de hermanos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. Y a estos evita. Ahora mismo, los mismos flagrantes pecados y excesos se están cometiendo en todas las grandes ciudades del mundo. Hace varios días vi en internet una iglesia, un grupo de hermanos que formó su iglesia adventista, todos homosexuales. En misericordia. Y usted preguntará, ¿cómo es que la organización permite eso? No, la organización no permitió eso. Ellos fueron expulsados de la iglesia por esa práctica contra natura. Y al ser borrados de la iglesia o desfraternizados, ellos formaron una iglesia y le pusieron iglesia
del séptimo día. Y una palabra más que ahora mismo no recuerdo. Y estuve mirando el video. Los hermanos usan la misma Biblia, el mismo himnario. Y déjenme decirles, con ellos no hay problema con la ropa corta. Visten como cristianos. Y son muy reverentes. Incluso usan los libros del espíritu de la profecía. Pero son homosexuales y lesbianas. Y ellos dicen, es que Dios no me puede condenar por eso, porque yo nací así. Nadie nace homosexual. Pero ellos dicen que son adventistas del séptimo día, aunque no le pueden poner completa esa frase porque está registrada como derecho de autor en la organización. Pero hay iglesias, hay varias iglesias de hermanos que una vez fueron adventistas, que ahora guardan el sábado, devuelven el diezmo, y el pastor de ellos también es homosexual, que una vez fue pastor nuestro y hubo que quitar las credenciales por eso mismo, y entonces él forma con los de fraternizado su propia iglesia y da mucho diezmo a ellos. Yo vi eso. La semana pasada yo vi eso. Hermanos, ¿ustedes creen que esto está fácil? No está fácil, hermanos. No está fácil. Pero mis hermanos, ¿por qué la gran mayoría de los hermanos de iglesia se negó a entrar en el arca de seguridad? Porque decía, Noé está loco, como dicen de nosotros hoy. Este hermano es fanático, nada más piensa en la segunda venida, no estudia, no trabaja, no nada. Y quizás este hermano que no trabaje y que no estudie, pero que se esté preparado está bien. Hermanos, llega un momento en los días del diluvio que el Espíritu Santo luchó cuerpo a cuerpo con el hombre. Quería salvar a cada antediluviano en la iglesia. No había un ateo, todos creían en Jehová. Pero abusaron de la misericordia y de la confianza de Dios. ¿Y sabe cuál fue el último mensaje que dio Dios? Mira, Espíritu Santo, déjenlo solos. Mi espíritu no va a pelear más con estos hombres que no quieren ser salvos. Y hermanos, el Espíritu Santo se retiró. Y sabemos lo que pasó. Y la Biblia dice que viene otro diluvio, no de agua, sino de fuego y azufre. Según de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todas las carteras caras y trajes caros van a ser quemados. San Louis Vuitton y por ahí seguimos. Carteras que valen 20,000, 30,000 dólares. Trajes que valen 2 millones de dólares. Sí, porque en el 1955, la mayoría de ustedes no estaban vivos, yo estaba vivo. Y en el 1955, cuando Trujillo inauguró la Fe de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, decía así, yo pude ver a la hija de él, Angelita, que se estrenó un traje de oro que en aquel tiempo valía o costaba 50,000 dólares. En aquel tiempo, yo no había de 60 años atrás. 80, hermano. La historia dice 80. La historia dice 80,000 dólares. Yo leí 50,000, leí, yo se equivocó. Bueno, 50 u 80,000, el caso que era muy caro para la época y para otra también. Hermanos, ¿cómo se insulta al Espíritu Santo, hermanos? Efesios 4:37.
no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay tres cosas que la gente está haciendo con el Espíritu Santo. Primero, está contristando. Hay gente que está entristeciendo al Espíritu Santo. La segunda está en Hebreos 10:29, cuando dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, hay gente que desprecia la voz del Espíritu Santo. Y la tercera cosa que la gente está haciendo con el Espíritu Santo está en Hechos 7:51, cuando dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Es decir, hay personas que resisten, que le hacen la guerra al Espíritu Santo, y dice: como vuestros padres. Y aquí me voy a detener con los hermanos de iglesia. Aquí tenemos tres cosas que los hombres hacen para insultar al Espíritu Santo: lo entristecen o contristan, lo desprecian y lo combaten o lo resisten, exactamente igual como en los días de Noé. ¿Qué efecto tiene esta actitud rebelde hacia la persona que se mantiene en esa posición? ¿Saben? La conciencia poco a poco se va cauterizando, se va endureciendo, se va insensibilizando, y eso es un pecado terrible. Usted a un pie encallecido, a un dedo encallecido, hay callos que son tan fuertes que usted le pega un fósforo y usted no siente el ardor, porque está encallecido. Las células muertas no hacen sentir el dedo que está encallecido. Y algunos dirán: pero ¿por qué Dios considera ese pecado como el peor de todos? Te voy a decir por qué. Porque es la única manera que Dios tiene para alcanzarte. El Espíritu Santo es la única vía que Dios tiene para tocarnos. Amén. ¿Saben ustedes que la Biblia sin el Espíritu Santo no puede ser entendida? Se necesita pedir el Espíritu Santo para entender la Biblia. Amén. Hermanos, no hay forma de salvarnos sino a través del Espíritu Santo. Ese es el representante de Cristo en la tierra. Esa es la forma en que somos guiados al arrepentimiento. Si no tenemos el Espíritu Santo, estamos perdidos. Y hermanos, es como un hombre que se está ahogando en el mar y alguien le lanza el salvavidas. Si el hombre echa mano del salvavidas, se salva. Pero si se niega a aferrarse de él, va a morir ahogado. De la misma manera, para que el mundo sea tocado, se necesita el Espíritu Santo. Amén. Para que la iglesia sea sacudida, se necesita el Espíritu Santo. Amén. Y si nos apartamos de ese Espíritu y nos negamos a escuchar, a obedecer, Dios tendrá que permitir que nos perdamos. Porque de las cosas que respeta a Dios es nuestro libre albedrío. Si Dios me dijera y me hiciera hacer lo que Él quiere, Él sería un dictador. Pero como Dios es amor, no puede forzarme a mí a que yo lo ame si yo no quiero. Y por eso que deja que la gente fume,
y que la gente beba y que los hombres tengan 5 mujeres y 10 mujeres y 50 mujeres. Porque él no lo puede obligar. Él trata de convencer a la persona de que eso es malo. Pero no puede obligar a esa persona a que acepte el mensaje. Por eso David dijo en el Salmo 51: no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. ¿Por qué David dijo eso? Porque se dio cuenta que si Dios le quitaba el Espíritu Santo, estaría perdido. Hermanos, ahora voy a hablar a los hermanos de iglesia, a los que tenemos poco tiempo en ella y mucho tiempo. Hay 3 maneras de ofender al Espíritu Santo y cometer el pecado imperdonable. El primer grupo es de aquel hombre que dice simplemente: bueno, yo no quiero que prediquen el Evangelio, yo estoy bien como estoy, no me hablen de Dios ni tampoco de la Biblia. ¿Hay personas que así o no hay? Sí. Hermanos, la mayoría de la gente quiere ser salva, pero tengo de algunas personas que simplemente no están interesados. Yo en mi trabajo le prediqué a un ingeniero, yo era su jefe, y le hablé de Cristo, y me dijo, le regalé un camino a Cristo. Me lo recibió con cortesía, pero me dijo: a mí no me interesa ni Cristo, ni nada que sepa religión. ¿Pero por qué tú dices así? Porque yo no creo en eso. Máteme con las chicas. Le dije: lee el libro y después hablamos. Hay gente que no necesita a Cristo. Tienen su buena casa, su buen esposo, sus buenos hijos, su buen yate, su buena avioneta, una buena cuenta de dólares. No necesitan, no sienten necesidad de Dios. Proverbios 28:3 que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. Los que no quieren renunciar a sus pecados finalmente van a creer que son felices en Cristo, y con el tiempo van a sentir, sin la convicción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que no fuerza la voluntad, dejará a la persona en una falsa seguridad y falsa paz. Tú no quieres, te respeto. Hay un segundo grupo. Es aquel grupo que dice: yo quiero ser salvo y sé que Cristo hay que buscarlo, pero no por ahora. Déjame gozar mi juventud, déjame gozar mi vida, y cuando yo sea viejo, entonces yo me entrego a Cristo. Desafortunadamente, esta segunda clase, este segundo grupo, está esperando el momento oportuno para entregarse a Cristo. ¿Tú sabes qué hacer? Comienza a esperar, posponer y posponer y posponer la entrega. Sí, yo quiero ser salvo, creo que Cristo viene, pero lo dejo para después. Eso me huele a hermano de iglesia. Me huele a hermano de iglesia. Y saben, posponiendo y posponiendo y posponiendo. Llegará un momento que no va a escuchar más la voz de Dios a través de sus mensajeros, y va a entrar al punto sin retorno. Hay un tercer grupo. Hay un tercer grupo de los que cometen
el pecado imperdonable son los miembros de la iglesia. What? Yes. The members of the church, los miembros de la iglesia. Incluso pilares. Yo pregunto, razonen ahora, ¿qué cargo tenían Nadab y Abiú en el santuario? ¿Eran qué? Eran pastores ungidos, eran pastores ordenados. Y siendo pastores ordenados, ¿tomaban o no tomaban alcohol? ¿Y qué hicieron cuando le tocaba el día predicar el evangelio con la ofrenda que tenían que llevar? Estaban borrachos y en vez de encender el sacrificio con el fuego permanente que Dios había derramado del cielo, buscaron fuego de la cocina. Y eran pastores. Y sabe que Dios le dijo al papá, cuidado si me lo llora. ¿Por qué Dios habló así? Porque ellos sabían que era malo el alcohol, pero siguieron jugando con el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero llevar a la iglesia. No podemos confiar ni creer que porque Dios es amor, no es fuego consumidor. ¿Por qué los adventistas, los cristianos, somos más propincuos de cometer el pecado imperdonable que los dos grupos anteriores que he mencionado? Porque la mayoría de nosotros se sienta en los bancos de iglesia con un buen aire, un buen sonido, un buen predicador, y esos muchos entraron a la iglesia, se bautizaron y no hay ningún cambio significativo en ellos. Hablan mentiras, ofenden, insultan, usan palabras obscenas, engañan, son criticones. Y creen que somos salvos porque fuimos bautizados. Mis hermanos, el bautismo es solamente un comienzo de una larga experiencia con Dios. Amén. Y Dios nos da su palabra. ¿Para qué Dios nos da su palabra? Para que ella nos alumbre. Lámpara es a mis pies tu palabra, iluminaria a mi camino. Amén. Nadie puede ver sin la Biblia. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Cuando entramos a la iglesia, Dios nos revela la verdad. ¿Y sabe qué hacemos con la verdad? La Biblia, Dios nos revela un punto, la verdad. Y cuando obedecemos, eso nos revela otra verdad. Y cuando obedecemos la segunda, nos revela una tercera verdad. Y vamos aumentando y aumentando y aumentando hasta que tenemos un pleno conocimiento de Dios. Amén. Ahora, ¿sabe qué hacemos nosotros? ¿Sabe qué hacemos nosotros? Que nos quedamos en la primera luz. Estamos en la leche espiritual y no hay crecimiento. Y Dios nos dice, deja esto malo. ¿Usted cree que los hermanos no saben que ir al cine es malo? No hay un hermano que no sepa que ir al cine es malo. Pero sigue bien. No me diga a mí ninguna mujer aquí que no sabe que es malo usar bikini. Lo sigue poniendo. No me diga a mí nadie que las mujeres coquetean con los hombres. Eso es malo. Pero sigue haciendo. No me diga a mí nadie que los hombres no deben coger las manos a las mujeres y jugar con ellas, con su dignidad. No me diga que no sabe que eso es malo. Que eso es malo. Pero sigue haciendo.
Y eso va cauterizando lentamente el ministerio del Espíritu Santo en esa persona. Llega un momento, por ejemplo, este mensaje, Dios te sacude, me sacude. Paso al altar, perdóname, Señor. Pero salimos de aquí, volvemos a lo mismo. Y es una lucha que tiene el Espíritu Santo por nosotros, hermanos. Y muchas veces no damos evidencia de que queremos cambiar. Dice el camino a Cristo, la cita más poderosa del camino a Cristo fue la que le voy a recetar. La que le voy a recetar y recitar. Dice el camino a Cristo, muchos se perderán. No, lo voy a repetir. Una cita, no me pida la página porque el camino a Cristo ahora varía de página. Pero oiga la cita, dice así: muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos, pero nunca se decidieron obedecer la verdad. Ese es nuestro problema. Estamos en la iglesia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno, pero seguimos como estamos y no hay ningún cambio. Y el Espíritu Santo luchando, y luchando, y luchando, y luchando. Y la gente cree que Dios nos manda a luchar. Nunca Dios nos mandó a luchar. La batalla es de Dios. Amén. Nuestra función es permanecer. Amén. Gloria a Dios. Permanecer. Amén. ¿Y cómo se permanece en Dios? Firme. Estudiando la palabra de Dios. Amén. Intercediendo por el Señor. Eso produce una convicción en el cielo de que queremos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Pero mis hermanos, yo pregunto, si yo hago caso omiso a la luz que Dios me ha dado en su palabra y a través del espíritu de profecía, ¿qué va a pasar? Habrá una lucha entre el Espíritu Santo y esa persona. Y los días van a ir pasando, y pasando, y pasando, y pasan los meses. Y llega un momento que lo que yo pensé y me convencí de que era malo, llega un momento que yo que era bueno. Y tan bueno que me confirmo en hacer esas cosas malas como si fueran buenas. Y no sé, ni me he dado cuenta que estoy cometiendo o estoy entrando al terreno del pecado imperdonable. Bueno, este es uno de los sermones que más me han hecho a mí reflexionar. Quiero ser honesto con ustedes. Hermanos, eso es el pecado imperdonable. Decirle a Dios con mis hechos que no quiero ser perdonado. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, dice Mateo 3. Pregunto, ¿estamos cometiendo el pecado imperdonable? Maybe, puede ser. ¿Cómo? Cuando yo me estoy resistiendo a dejar las cosas malas que tú y yo sabemos que son malas. Y no me diga a mí ahora nadie que yo no sé lo que es malo. Todas las hermanas que ven novelas saben que esto es malo. Y la Biblia dice velad y orar, o sea que el que ve novela es porque no vela. Velad y orar, o sea, se está diciendo directamente no vea novela porque ve novela, es porque no ve. Hermanos, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1068, señora White, dice: el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o hecho de repente, sino en la firme
y determinada resistencia contra la verdad y la evidencia. O sea, no te metas con mi vida, yo hago lo que me dé mi gana. No se puede considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Yo hago una pregunta ahora escrutadora. ¿Creen ustedes que debemos arrepentirnos? Y no fue que nosotros nos arrepentimos cuando nos morimos. ¿Qué pasó ahora? ¿Es por qué no tenemos que arrepentir? Porque todavía seguimos caminando en la oscuridad. No importa. Santiago 4:17, que fue el hermano de Jesús, dijo: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No importa que tú seas rico o pobre. No importa que tú seas protestante, testigo de Jehová, adventista, católico. Mi pregunta y la pregunta de Dios a cada persona es: ¿estás obedeciendo la luz recibida? Ahora, Juan 15:22 dice Jesús: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa para su pecado. Hermanos, ¿por qué Dios hace responsable al cristiano? Porque somos responsables de recibir o rechazar la verdad. ¿Saben? Nosotros estamos haciendo planes para que en el mes de julio tengamos el siguiente retiro. ¿Y saben cómo piensa la persona guiada por el Espíritu Santo? Este es mi último retiro. Porque aquí hay personas, aquí no hay personas que estuvieron en el retiro anterior y algunas ya están muertas. Y no pensaron que iban a morir. Jesús dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado más. Como decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sabe qué dijo Jesús a su iglesia? Porque el problema de la iglesia, de nosotros, el problema del pecado imperdonable es que gira en torno a la cuestión, a la luz que hemos recibido. Juan 12:35, Jesús dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yo pregunto, ¿de dónde viene la luz? El Espíritu Santo ilumina la palabra. Es Él que nos guía a toda verdad. Pero Dios le dijo a los antediluvianos: no contenderá mi espíritu para siempre. No todos vamos a recibir las mismas impresiones del Espíritu Santo. Yo tengo que pensar hoy que este es mi último retiro. Que Dios en su misericordia considera que esté en el próximo. Gloria a Dios. Amén. Pero este es tu último retiro. Amén. Este es mi último retiro. Usted no sabe que el loco va a salir con un revólver, con un celular y lo va a quitar, lo va a matar. Usted no sabe. Usted no sabe. O qué ladrón está en su casa. O qué hombre que usted vaya a trabajar le va a arrebatar la cartera. Usted no sabe. Hermanos, pero hay un texto que me preocupa. En Hechos 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Sabe qué está diciendo aquí la Biblia? Que los hermanos judíos se refugiaban en la religión de sus padres para hacer toda su vagabundería.
Hechos 7:51. Ellos seguían el mismo camino que sus padres desobedientes, porque sus padres se pararon en la multitud a decirle a Jesús: crucifícale, crucifícale, mandando a Pilato. Muchos estamos en la iglesia porque nuestros padres son adventistas y nacimos en la iglesia. Pero mis hermanos, déjenme decirles, cada individuo será juzgado sobre la base de lo que sabe y sobre la base de su obediencia. La religión de mamá y papá no te va a salvar. Es la luz, la actitud que tú tengas con la luz que recibiste hoy. Amén. Mi abuelo podría ser salvo y va a ser salvo porque mi abuelo se arrepintió en el lecho de muerte, y yo espero ver a mi abuelo cuando Cristo venga, verlo en el cielo. Amén. Pero yo no podría ser salvo haciendo lo mismo, creyendo que yo seré juzgado por la misma luz que tenía mi abuelo. No, señor, yo tengo más luz que mi abuelo, y yo seré juzgado en base a la luz que yo he recibido. Yo tengo una medida diferente, la verdad. Mi abuelo no dio tiempo a desarrollar el evangelio en su vida porque murió en el lecho, pero yo tengo 47 años en la iglesia. Amén. Si yo me pierdo, voy a coger más fuego más que ustedes, por la luz que yo he recibido. Hermanos, ¿sabe cómo yo sé que una persona tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé si yo tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que los hermanos presentes tienen el Espíritu Santo? Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. Usted obedece la palabra, usted tiene el Espíritu Santo. Usted la pisotea, usted tiene el espíritu del diablo. So simple, así de sencillo. El pecado conocido y acariciado aleja al Espíritu Santo. Por eso ese pecado conocido y acariciado aleja la presencia del Espíritu Santo, del acariciador de ese pecado. Es notable, este notable representante de Dios se ofende cuando su función principal es convencer y usted se niega a ser convencido. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Hacer que el pecado aparezca en su justa dimensión, excesivamente malo. Esa es la función del Espíritu Santo, enseñarte cuán asqueroso es el pecado. Por eso una persona con el Espíritu Santo no se siente cómoda pecando. Si peca, inmediatamente corre a la cruz. Amén. Hermanos, usted podrá negarse a obedecer un punto de la luz y no habrá separación inmediata del Espíritu Santo. Pero esa desobediencia persistente continúa endureciendo el corazón, endureciendo la conciencia, y ya usted va a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Quién convenció de pecado a los adventistas homosexuales? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, es que yo nací así, yo no puedo cambiar. ¿Qué pecado están cometiendo ellos? Están cometiendo la blasfemia, que consiste en rechazar persistentemente la luz que han recibido sobre un punto y otro punto y otro punto, hasta que totalmente la mente queda entenebrecida.
Hermanos, en una ocasión, en una campaña evangelística, una señora emocionada con el tema del sábado, a la salida dijo: ¡ay, pastor! ¡Qué tremendo sermón sobre el sábado! Cuando se le dijo a esa señora: mire, si el tema la emocionó, ¿por qué usted no acepta la verdad del sábado? Y esta mujer visitante, ¿sabe qué contestó? Seriamente: bueno, ya que usted me está pidiendo a que acepte la verdad del sábado y estoy convencido de eso, voy a hacer una cosa, pastor. Voy a mi casa a orar para que Dios me revele la verdad. Hermanos, la respuesta suena bonito porque habla de la oración, pero mis hermanos, días después, cuando ella volvió a la iglesia como visitante, ella nos dijo que Dios le había mostrado que ella no tenía que guardar el sábado. ¿Se parece a Balaam? Dios le dijo: no te vayas con Balaam. Y entonces él se queda, pero va de otra comitiva y va donde Jehová. Mira, ha muerto la gente, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le dijo tú? Pues vete. No fue que dijo: vete, yo que no te dije. Y cuando él cogió, ¿qué pasó en el camino? Le salió el ángel de Jehová con una espada para matarlo. ¿Y sabe por qué Dios no mató a Balaam? La mula se cogió otro camino. La mula no habló. Claro que no. Si usted lo lee con detalle, los animales no hablan. Claro que no. Fue el ángel que le salió Abrió la boca. a la burra, al asno. Él estaba tan ofuscado que cuando el animal le pegó la piedra en la pared, no se daba cuenta que ella, siendo un animal irracional, había visto a Dios, y el profeta dice de Dios no lo había visto a él. Y luego se encontró con el ángel. ¿Y qué pasó? ¿Se volvió? Sí, Dios. ¿Qué es eso? Contristar. Hacerle la guerra al Espíritu Santo. ¿Cómo murió Balaam? Se lo llevaron en una guerra. Se lo llevaron. Hermanos, Dios nunca se contradice. El Espíritu Santo siempre habla en perfecta armonía con la palabra. Amén. Y hermanos, incluso Dios permite que la gente crea la mentira, dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalónica, capítulo 2, versículo 10, dice: no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esta causa Dios les envía un poder engañoso para que crean ¿a qué? A la mentira. ¿Tú quieres ser el error? Pues yo te voy a dejar porque te estoy mostrando la verdad. Pero tú dices que no, tú dices que la verdad es error, pues entonces te puedes dejar en eso. Los que aman la mentira más que la verdad, poco a poco se irán confirmando a ella al contristar al Espíritu Santo. El ladrón que continúa robando después de haber sido convencido por el Espíritu Santo, finalmente va a decir que no ve nada malo en robar. El violador del sábado, que voluntariamente continúa violando el sábado, un día va a decir: bueno, yo tengo que mantener mi familia. Yo recuerdo una hermana que llamó a Radio Amanecer un sábado por la mañana. Era como a las 11 o 10:30 por ahí. Y decía ella: yo llamo para dar gracias a Dios por el día del Señor, porque este es un día precioso. Estoy llamando desde mi trabajo.
Ay, Padre Santo. Y el locutor le dice, pero venga acá, hermana, pues sabe que hoy sábado no trabaja. Sí, pero yo no estoy trabajando, ahora estoy sentada en el trabajo. Óyeme, a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Sí, mis hermanos, llegará el día cuando Dios hablará por última vez. Por última vez. ¿Y saben cuándo es la última vez? Nadie la sabe. ¿Podría ser hoy, hermano? ¿Podría ser hoy? Usted no sabe que es su último día. Y hermanos, los que saben de agricultura, déjenme decirles esto. Hay veces que usted siembra y cosecha lo que siembra. Hay otras veces que usted siembra y la siembra se echa a perder. ¿Qué significa esto? Hay tiempo cuando una persona puede decir, me arrepiento, se levanta y pasa al frente. Pero habrá veces que esa persona no va a sentir de llamar. No lo va a sentir. Quiero terminar con un texto de Lucas 13:24, que para mí es así un dolor de cabeza. Dice aquí, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo pregunto, ¿cómo es posible que un Dios de amor no deje entrar al que está sinceramente interesado en entrar? Porque él dice no podrán. ¿Sabe por qué? Porque el problema no es de Dios, es de esa persona. La gente quiere a Cristo para que Cristo lo acepte con tus problemas y le permite el problema llevarlo para arriba y para abajo. No. Venid a mí todo lo que se trabajo encargado. Y yo le voy a decir, déjame la carga a mí y vete. Pero la gente quiere andar con tu problema como el bacalao a cuesta, emulsión de escape. ¿Te acuerdan de eso? Por eso, un día la puerta de la granja se va a cerrar. Y Jesús llamó a la persistente inclinación al pecado el pecado imperdonable. Es el pecado de esperar demasiado tiempo para obedecer y hasta que el alma se encuentre en condición sin retorno. Se cuenta la interesante historia de una águila grande que vio el cadáver de un ternero que estaba siendo arrastrado por el río Niágara en un témpano de hielo. El águila descendió, abrió sus alas fuertes, se asentó sobre el hielo, el témpano, y el témpano corría en el río Niágara. Y él comenzó a alimentarse del cadáver. Y él decía, supongo yo, confió en la fuerza de sus alas y continuó comiendo y comiendo el cadáver del ternero que estaba sobre el témpano. Cuando terminó de comer, quiso remontar vuelo y sorpresa, sus garras se habían congelado en el hielo y no pudo moverse. Y el témpano cayó en la catarata del Niágara. El águila cayó del precipicio, se estrelló contra la roca. ¿Y qué pasó? Murió. Tal vez usted conozca personas que han luchado y luchado y luchado por entregarse al Señor. Como un domingo que predicaba yo en la iglesia central de la Avenida Mella, y había un hombre que vivía cerca por aquí.
Y él asistía a la iglesia, estábamos dando estudios bíblicos. Y me acuerdo la última vez que yo le vi, tenía un traje negro muy elegante, pelado bajito, de mi color, un hombre delgado. Y yo le dije a la salida cuando prediqué: muchacho, ¿hasta cuándo tú estás posponiendo y difiriendo tu entrega al Señor? Él me contestó: hermano Romero, va a ser pronto. No se preocupe, va a ser pronto. Ya estaba listo para ser bautizado. Solamente era decidir bautizarse. Y me dijo: Romero, lo que pasa es que tengo un problema y quiero primero resolver ese problema antes de bautizarme. Y recuerdo como ahora eran las 9 y pico, de las 9 y 10. Le dije: hermano, déjele el problema a Dios y bautícese ya. Él me contestó: en el próximo bautismo. Cada vez que había un bautismo, en el próximo bautismo. Y él asistía los martes y los jueves a la casa bautismal. Cuando llegaba el bautismo, en el próximo bautismo. Y en el próximo. Y fue posponiendo. Esa noche yo le dije a él: nosotros no sabemos el día de mañana. Entrégate hoy a Cristo, decídete esta noche bautizar. En el próximo, Romero, en el próximo. Eso fue el domingo. El martes, ahí en la calle, en La Moca, próximo a la San Martín, como a eso de las 10 de la mañana, cayó abatido a balazos en las calles de la avenida San Martín, próximo a La Moca. ¿Qué pasó? ¿Qué enemigo tenía que a las 10 de la mañana había caído muerto por un militar? Él estaba viviendo con la mujer de un militar. Y el militar lo estaba acechando. Porque el que cree, el único que cree que nadie lo está viendo, el que está cometiendo el pecado, se siente seguro. Y mis hermanos, cuando yo me enteré de esa infausta muerte, porque murió sin Dios y sin esperanza, él estaba en la casa de la mujer del militar y él los atrapó. Y los hombres casi siempre matan al hombre, no a la mujer. Casi siempre cuando una cosa así. Y yo decía: Dios mío, tuviste que llegar hasta ahí. Tu último día de gracia era el domingo en la noche, hacía menos de 48 horas, y tú decías: en el próximo bautismo, en el próximo me entrego, en el próximo busco a Dios. Ahora, mis hermanos, cuando yo esté dentro de la santa ciudad, que los muros van a ser transparentes y yo vea por los muros a los perdidos y yo vea el rostro de esa persona que di tantos estudios bíblicos y se perdió, ¿cómo va a ser mirándome la cara? Tendrá que bajar. Mis hermanos, así va a pasar. Franca las puertas se encontrarán. Unos sí, otros no. Es el himno 212. Hermanos, este es uno de los himnos más solemnes que yo he podido cantar. Franca las puertas, el himnario viejo 212. Cuando allí, aquellas palabras conmovedoras, dice el autor: franca las puertas se encontrarán, unos sí, otros no, de alguien la gloria sin fin será, y tú y yo, calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor, unos tendrán celestial hogar, y tú y yo, Hermanos, dice el deseado de todas las gentes, página 288, el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Hermanos, cuando se rechaza finalmente al Espíritu,
No hay más nada que Dios pueda hacer para el alma. Hoy yo no sé si es mi último día, pero la Biblia me dice que hoy es mi último día, porque dice, hoy es el tiempo aceptable, dice Hebreos 4. Hoy es el día de salvación. Tú no tienes mañana. Tu día es esta noche. Amén. Hermanos, ¿cómo puede una persona saber si ha cometido el pecado imperdonable? Si la persona tiene miedo de haberlo cometido, es porque no lo ha cometido. Voy a repetir. Si la persona se siente preocupada de haber cometido el pecado imperdonable, es porque no lo ha cometido. Porque la función del pecado imperdonable es no sentir ni temor ni nada que lo mueva al arrepentimiento. Hermanos, muy pronto todo va a terminar. Amén. Hermanos, muy a menudo en campañas evangelísticas hay personas que temen haber cometido el pecado imperdonable. Y como repito, nadie que sienta miedo de haberlo cometido lo ha cometido, porque el pecado imperdonable es no sentir miedo a los juicios de Dios. Y hermanos, yo quiero preguntarte en esta noche, ¿qué tú estás haciendo con la luz que Dios te está mandando? Yo uso una palabra, un eufemismo esta noche. Lo voy a usar esta noche. El Señor no sabe. El Señor no sabe lo que yo le agradezco. Las lecciones de este trimestre sobre los 12 profetas menores. Ustedes no saben la alegría que yo siento como Dios me ha ido hablando a través de estos 12 profetas menores. Siempre ha habido pastores buenos y pastores malos. Siempre ha habido hermanos buenos y hermanos malos. Y saben, mis hermanos, una cosa de Sofonías que me tocó mucho es que en los días de Sofonías había 4 sectores que estaban corrompidos: los príncipes, los jueces, los profetas y los sacerdotes. Y a veces criticamos que la obra, señores, esta obra es de Dios. Amén. Y Dios está limpiando a su pueblo. Amén. Lo que me cuesta a mí es aceptar la luz revelada, obedecerla para que Dios me dé más luz. Y mientras más luz yo reciba y más obedezca, más luz voy a recibir hasta que yo alcance la plenitud del carácter de Cristo en mi vida. Amén. Hermano, esta es la hora de abandonar el pecado. Amén. Esta es la hora de decirle: Señor, yo necesito que tú me des arrepentimiento sincero. Yo necesito que tú me ayudes a dejar de repetir las cosas malas que estoy haciendo. Porque esas cosas malas, haciéndolas, estoy cometiendo lentamente, estoy entrando al territorio del punto sin retorno. Del punto sin retorno. Fieles discípulos de Jesús, unos sí, otros no, logra corona en vez de cruz, y tú y yo, mora el rey en gloriosa luz, con él no puede haber dolor, de alguien es esta beatitud, y tú y yo, llegan a tiempo pasando bien, unas sí, otras no, pero si solo no hay nada que, tú y yo, y yo,
los que procuran por Dios vivir, y tú y yo, y tú y yo, cuando concluya la Doravit, en compañía del Salvador, hay que ser sin cesar feliz, y tú y yo, y tú y yo. Hermanos, un día todo va a terminar. Amén. Habrá dos grupos. Uno estará dentro de la santa ciudad, gozándose eternamente con Dios. Gloria a Dios. Amén. Otro grupo estará fuera, maldiciendo por haberse perdido. Y lo más doloroso de esto es que la tierra estará llena de hermanos que una vez estuvieron en la iglesia, pero jugaron con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Y hoy rechazó la voz, mañana volvió la voz y habló, pero más apagada, y al día siguiente más apagada, y al día siguiente, hasta que esa voz va siendo acallada, y llegará un momento que no vamos a sentir el deseo de cambiar, y entrando nosotros al territorio del no retorno. Hermanos, Cristo va a venir aunque usted no lo crea. Amén. Quiero preguntarte en esta noche, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo que está entristeciendo al Espíritu Santo? Ya Dios me dijo a mí hoy lo que yo estaba haciendo. Cuando salí del trabajo, caí de rodillas a mi casa y le digo, mira, perdón. Y no salía otra palabra sino perdóname. Pero nos vamos a perder dentro de la iglesia, hermano. No, perder dentro de la iglesia. Hace falta, es necesario que nos perdamos dentro de la iglesia. Quieren que nosotros caigamos de rodillas, digamos, Señor, basta ya. Y quiero orar al Señor, presentar a esta iglesia, presentar a esta iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, no podemos dudar, tú has hablado. Amén. Yo no sé, Señor, pero ya está bueno. Ya está bueno que nosotros sigamos conquistando al Espíritu Santo. Hoy es el tiempo aceptable, Señor. Amén. Queremos aprovechar este tiempo, no el de mañana. El mañana no es nuestro, es tuyo. Pero hoy es el tiempo aceptable. Amén. Y tú dices, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Hoy hemos escuchado tu voz. Hemos sido ablandados por tu Espíritu. Amén. Te presentamos nuestras vidas tales como estas están. Solamente te pedimos perdónanos, Señor. Ya está bueno de seguir brillando y repitiendo los mismos errores y los mismos pecados y todas aquellas cosas que te disgustan. Ya está bueno. Acéptanos tales como somos, pero haznos tales como tú eres. Amén. Padre nuestro, tú estás en los cielos. Amén. Santificado sea tu nombre. Amén. Ven pronto, Señor Jesús, antes de que la gracia se retire de esta tierra. Termina tu obra en nuestros corazones. Amén. Cada hermano pueda sentir la necesidad de Dios Amén. y alimente esta esperanza estudiando,
meditando y obedeciendo la verdad revelada. Amén. Continúa, oh Dios, con nosotros. Que nada en esta tierra ni en la iglesia nos aparte del amor de Cristo. Amén. Que sigamos caminando contigo, cual Enoc, que caminó tan lejos contigo que llegó hasta el cielo. Amén. Ayúdanos a no encontrar nada de atractivo en este mundo. Porque un día alguien será sin cesar feliz. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Y yo? Padre nuestro, muchas gracias por habernos hablado. Amén. Limpia nuestros corazones, nuestras casas, nuestras familias. Y prepáralos para el encuentro contigo. Amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La aceptamos y confesamos ser seguidores de esa sangre preciosa que Jesús derramó en el Calvario. Amén. La aceptamos por fe y la hacemos nuestra en el bendito y glorioso nombre del Cristo que está en la gloria. Amén. 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 Mis hermanos, muchas gracias. Que Dios nos bendiga y vivamos un día a la vez, viviendo ese día para Dios y solamente para Dios. Que Dios nos siga bendiciendo.